poder saludarles a cada uno de ustedes que nos acompañan a través de este medio. Aquí en Comunidades de Vida estamos una vez más listos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Acompáñenos con esta melodía. Te alabamos, Jesús. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia, Señor. Tras la tormenta que me inunda de ansiedad, llama una calma que se encuentra sobre ti. Y ahora cubre todas mis imperfecciones. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Aleluya, Jesús. Aquí en la espera no me afano por el mañana, no me preocupo en lo que no puedo controlar. Toda mi atención en la gloria de este momento. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Aleluya. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior. Oh, la gloria de tu presencia, ¿qué más puedo anhelar? Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior. Oh, la gloria de tu presencia, ¿qué más puedo anhelar? Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior. Oh, la gloria de tu presencia, ¿qué más puedo anhelar? Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Anhelamos tu presencia. Quiero estar aquí Sí, Señor. Cuando cantas sobre mí, solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza
corazón. Qué bueno que esta tarde pudiéramos expresarle al Señor nuestro anhelo de su presencia, el anhelo de que Él esté con nosotros, de que Él nos acompañe, de que Él pueda manifestar su presencia en nuestras vidas a cada minuto y en cada momento y en cualquier parte donde nosotros estemos. Sentirnos rodeados por la presencia del Señor, llenos por la presencia del Señor, nos va a dar la seguridad que necesitamos para afrontar día a día las circunstancias difíciles y adversas por las que quizás ahora mismo alguno de ustedes está pasando. El salmista David en muchas ocasiones expresaba ese anhelo por la presencia del Señor. Cuando hablaba, por ejemplo, uno de sus salmos, él decía: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed y mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. David sabía lo importante que es para nosotros como seres humanos sentir que Dios está de nuestro lado. Él decía en otro salmo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Jehová es la fuerza y la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Nos sentimos seguros cuando sabemos que Dios paso a paso va caminando con nosotros. Por eso el apóstol Pablo también expresaba en ese mismo sentir. El apóstol Pablo decía: si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Yo quiero decírtelo en esta noche: si Dios está contigo, ¿quién en contra de ti? No importa la adversidad, no importa la necesidad, no importa cuál sea el problema, puede ser la enfermedad más terrible ahora mismo. Amén. Si Dios camina con nosotros, si Dios está contigo, ahí en esa prueba donde tú estás, por la que tú estás pasando, si Dios está contigo, dice Pablo, ¿quién en contra de nosotros? Lo que debemos anhelar en esta tarde entonces es la presencia del Señor. Y yo quiero invitarte, familia de nuestra iglesia, amigos que nos acompañan, yo quiero invitarte a pedirle al Señor que su presencia esté con nosotros. Y vamos a hacerlo presentando nuestras peticiones y nuestras necesidades al Señor. Vamos a orar en esta hora, vamos a unirnos en oración y en fe y vamos a pedir por cada una de estas situaciones. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos seguros de que tú nos escuchas, estamos seguros de que tú estás con nosotros y que tu presencia, Señor, lo llena todo. Aleluya. Y a través de ti nosotros podemos encontrar, Señor, la bendición que tanto necesitamos, la respuesta que tanto anhelamos y la victoria que tanto, Señor, a veces nos esforzamos por alcanzar. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús por cada una de esas necesidades y peticiones que, aunque yo desconozco, tú conoces cada una de ellas. Quizás, Señor, haya problemas en la familia, quizás haya problemas, Señor, en el trabajo, quizás sea alguna situación, Señor, de enfermedad, alguna carga muy pesada, Señor, en el corazón de tus hijos. Quizás sea una situación emocional por la que, aleluya, el corazón ha estado en crisis. Yo te pido que en el nombre poderoso de Jesús, cualquier cosa, Señor, que ahora mismo esté agobiando, Señor, y mortificando la vida de tus hijos, yo te pido que en el nombre poderoso de Jesús tú traigas respuesta, traigas solución, traigas sanidad, traigas, Señor, la victoria a cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, Señor, creemos con todo nuestro corazón, aleluya, que en el clamor que nosotros levantamos en unidad, aleluya, como una sola voz, Señor, aleluya, como este pueblo que somos, aleluya, este clamor que se levanta, Señor, aleluya, creemos que en ese clamor habrá la respuesta que necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús, resuelve todo a favor de tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pido, desde ahora y para siempre. Muchas gracias, Señor. Anhelamos tu presencia. Sé con cada uno de nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Tengamos confianza. Todo está bien en las manos de nuestro Dios. Vamos a escuchar una reflexión después de este tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Vamos a disponernos a escuchar una palabra de bendición para nuestras vidas. En esta tarde quisiera hablar sobre el tema: seamos constantes.
seamos constantes. En el capítulo número 15, en el versículo número 58, leemos las palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Dice la escritura: así que, hermanos amados, estad firmes y constantes. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo está hablando en el capítulo 15 acerca de la resurrección. La frase en el último versículo, así que, indica la conclusión del tema que enfatiza la esperanza del cristiano, que es la vida eterna, lo cual quiere decir que el trabajo en el Señor tiene su mayor y su principal recompensa después de la muerte, es decir, no en esta tierra. Esto nos hace pensar que entonces nosotros debemos vivir nuestra relación con Cristo en esta tierra de tal manera que obtengamos el galardón en el cielo. Ante esta verdad, o debido a esta verdad, la primera recomendación del apóstol Pablo es: manténganse firmes y constantes. En griego, la palabra firmes encuentra sinónimo de la constancia, en el sentido de que no está sujeto a cambios, o también no está sujeto a variación, especialmente en el comportamiento. Debemos estar firmes en la fe, dice el apóstol Pablo. Debemos estar inamovibles en la esperanza del evangelio. A los colosenses, Pablo les escribe lo siguiente en el versículo 21 al 23 de la Nueva Versión Internacional. Dice: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan. Note cuál es el fin y el propósito de todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice: con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio. Este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Ser constante, hermano, tiene que ver con firmeza, tiene que ver con perseverancia, tiene que ver con ser durable, ser persistente. La constancia ha sido y debe de seguir siendo una característica fácil de evidenciar en la vida de todo creyente, del creyente de todos los tiempos. En Hebreos capítulo 11, versículo 27, el apóstol hace referencia a la constancia de Moisés, que a pesar de las dificultades enfrentadas, dice la Nueva Traducción Viviente, siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos dice en el invisible. Oiga, Moisés enfrentó situaciones y retos y desafíos muy grandes, y esto pudo haber hecho menguar su convicción, pudo haber hecho menguar su esperanza, su fe hacia el futuro. Sin embargo, él se mantuvo firme en su camino. La Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, nos da referencia sobre el valor de la constancia y de la perseverancia. Por eso el tema: seamos firmes. El mismo Pablo dice a los romanos en el capítulo 12, versículo 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pablo continuamente animaba a los hermanos a través de sus cartas al desarrollo de constancia en su estilo de vida cristiano. En Efesios capítulo 6, verso 18, solamente por dar algunas referencias bíblicas, Pablo dice ser constantes. Él dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo encontramos una y otra vez. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, verso 9 dice: no nos cansemos, que es otra manera de decir seamos constantes. Dice, pues de hacer el bien, dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En 1 Corintios 9:25 dice que los atletas se entrenan con disciplina, y la disciplina exige
constancia, perseverancia, aleluya, firmeza. Santiago 1:4 dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, seremos perfectos, completos y no les faltará nada. Esto lo dice Santiago. Pero no solamente Pablo, no solamente Santiago, sino también Pedro habla acerca de la constancia. En 2 de Pedro, capítulo número 1, versículo 5 en adelante, dice precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, esto habla de constancia también, virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Entonces, como podemos ver, la constancia es muy importante para Dios y estos versículos nos hacen ver la perspectiva de Dios acerca del tema. Pero no solamente en el Nuevo Testamento, también pudiéramos referir algunas citas del Antiguo Testamento en el que Dios hace sonar este tema de la constancia de una manera muy, pero muy fuerte. En el caso, por ejemplo, del llamado de Josué, cuando Dios llama a Josué para liderar, para tomar el lugar que Moisés había dejado tras su muerte, la Biblia nos dice que hasta 3 veces Dios se refirió a la constancia. En esa ocasión, en Josué capítulo 1, versículo 6, versículo 7 y versículo 9, se repite la misma frase, esfuérzate y sé muy valiente, que es otra manera de decir, sean constantes, sé constante, sé perseverante, sé firme. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. El gran desafío del cristiano es mantener la misma fortaleza y el mismo empeño hasta el final para que nuestra esperanza se pueda concretar, de manera que la constancia es fundamental en la vida, puesto que es clave para poder realizarnos plenamente en todas las áreas de la vida. Quiero mencionar 3 promotores de constancia en la vida de todo creyente. El primero de ellos es el servicio cristiano. Una forma de seguir constantes en la vida cristiana o en la carrera de la vida es participar de lleno en el servicio cristiano al que hemos sido todos nosotros llamados, porque todo cristiano está capacitado y diseñado de parte de Dios para funcionar en el reino del Señor. Talentos, capacidades, ministerios, experiencias personales que el Señor ha permitido que nosotros tengamos en nuestro caminar. Todas estas cosas contribuyen y suman para el buen desarrollo del servicio cristiano. Hay personas que de pronto dicen, pastor, es que yo no puedo hacer mucho. Bueno, ¿qué experiencias personales tú has tenido en la vida? ¿Cuáles son los talentos? ¿Qué son aquellas capacidades que tú crees que tú tienes? ¿Cuáles son aquellas cosas, aleluya, que puedes desarrollar y que puedes poner a la disposición del servicio para Dios? El servicio cristiano contribuye de modo significativo a que el corazón y la mente se centren en la realización de la bondad de Dios y para no perder de vista el premio de la vida eterna. Es decir, el servicio cristiano nos hace centrar, de poner nuestra atención, aleluya, al desarrollo de la voluntad de Dios en nuestra vida, aleluya, y tener claro lo que es, aleluya, el premio de la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58, dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo, note el valor que Pablo le da al servicio cristiano, el trabajo en el Señor no es en vano. El servicio cristiano siempre resulta en gran beneficio para el desarrollo de constancia en nuestro carácter cristiano. Por ello el apóstol Pablo nos anima a servir con gran entusiasmo, como lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Si usted lee este mismo versículo de 1 Corintios 15, 58 en la Nueva Traducción Viviente, encontrará que dice, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es
inútil. La actitud en nuestro servicio es fundamental, es determinante, aleluya, a la hora de trabajar. Nuestra actitud es determinante, aleluya, en el resultado que alcanzamos cuando nosotros disponemos nuestros talentos, nuestro ministerio, nuestra capacidad, aleluya, nuestras experiencias personales al servicio del Señor. El salmista decía en el Salmo 100, servir al Señor con alegría. Otro término que se utiliza para referirse a ser constantes en la Nueva Versión Internacional es inconmovibles. Amén. El cual pudiera referirse a las amarras que se utilizaban para afirmar una embarcación en el muelle. ¿Qué quiere decir esto? Que el servicio cristiano, aleluya, es como esas amarras que nos permiten estar estables. Estamos tan conectados en nuestro servicio, estamos tan conectados en el trabajo que estamos realizando, estamos tan enfocados y concentrados en lo que estamos haciendo que no nos permite desplazarnos como lo hacen las amarras con una embarcación. Esas amarras no le permiten a la embarcación, aleluya, desplazarse de ese lugar al cual fue, aleluya, afirmado. De esa misma manera, aleluya, el servicio cristiano permite que nosotros permanezcamos firmes, que nosotros sigamos siendo perseverantes, que nosotros sigamos siendo constantes. Entonces, aleluya, un creyente que sirve está concentrado en lo que hace, que no hay lugar para desplazarse en la vida o tomar un rumbo equivocado. En este sentido, el apóstol Pablo expresa en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Pablo estaba muy enfocado, Pablo estaba muy concentrado, Pablo estaba muy activo. Su ministerio estaba activo, su servicio estaba activo, su trabajo en el Señor estaba activo. Una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quizás el ambiente en el que nos ha tocado vivir en estos últimos meses, aleluya, quizás haya empezado a hacer mella en el corazón de algunos que quizás se han detenido en su servir, se han detenido en su trabajo por el Señor, que quizás han dejado de ser persistentes en la obra a la que Dios les ha llamado realizar. Yo quiero animarlos en esta tarde a ser constantes, aleluya, a ser firmes, a ser persistentes, a no dejar que las circunstancias tan adversas hagan que escondamos nuestros talentos o que nos rehusemos a desarrollar el ministerio al cual nosotros hemos sido llamados. Pablo dice, una cosa hago, activo mis dones en el servicio cristiano. El servicio es distintivo de un cristiano que no sirve, es como una gotera en casa. El predicador en Eclesiastés capítulo 10 versículo 18, la Nueva Traducción Viviente dice, por la pereza se hunde el techo, por el ocio gotea la casa. No podemos ser cristianos ociosos. Amén. Porque un cristiano ocioso es, aleluya, como una gotera que está en casa. Como provoca la pereza, lo que provoca es que el techo se venga abajo. Número 2, la segunda cosa que quiero mencionar como promotor, aleluya, de la constancia es la palabra de Dios. En Marcos capítulo 13, versículo 13, encontramos a Jesús hablando sobre el discurso escatológico. Jesús les dice, la Nueva Traducción Viviente dice que Jesús habló a sus discípulos y les dijo, todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme, habla de constancia, habla de perseverancia, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Jesús habla con sus discípulos sobre la actitud que debía de prevalecer entre sus seguidores en el entorno conflictivo al que serían expuestos no solamente ellos, sino todos los cristianos de los últimos tiempos. Jesús les hace ver la necesidad de mantenerse firme, constante, en medio de las peores circunstancias. En este entorno en el que tú estás, en ese entorno en el que tú te mueves, en ese entorno quizás
hostil, quizás tú has sentido esa exposición a esos momentos complicados en la vida, porque eres cristiano, porque quieres vivir una vida agradable para Dios, porque quieres desarrollar una dinámica de devoción al Señor y te has expuesto a situaciones hostiles. Bueno, el Señor dice que ante todas estas situaciones y desafíos que enfrentamos en la vida, el Señor dice que tenemos que mantenernos firmes. Aleluya, tenemos que ser constantes. Amén. A veces la aparente demora en el cumplimiento de algunas promesas que tenemos de parte del Señor pueden poner a prueba nuestra fe. Amén. Y en esos momentos es de suma importancia que nos mantengamos alertas, o como dijo Jesús, mirad que nadie os engañe. Amén. ¿Cómo podemos nosotros estar alertas ante los engaños y los errores, aleluya, en los cuales nos quiere el enemigo hacer caer? ¿Cómo podemos estar alertas a ello? Bueno, a través de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos va a ayudar a estar alertas, va a promover en nosotros el ser persistentes en la esperanza a través de Cristo Jesús, a ser constantes en nuestra fe, a estar firmes en nuestras convicciones, no permitir que las enseñanzas falsas nos extravíen y nos hagan perder la esperanza que recibimos por medio de la palabra del Señor. Pablo motiva a los colosenses a que se aferren a la verdad de la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 1 versículo 23 dice la Nueva Traducción Viviente: pero deben seguir creyendo esa verdad. Esa verdad que ustedes recibieron, esa verdad que les hemos enseñado, esa verdad que ustedes, iglesia que me está escuchando, han oído a través de nosotros cuando nos reuníamos los martes, cuando nos reuníamos los domingos en los diferentes horarios, tanto en la mañana como en la tarde. Aleluya. Esa verdad que hemos escuchado ya por algún tiempo al estar en la casa del Señor, esa verdad, a esa verdad tenemos que aferrarnos ahora, en el que quizás no tenemos la misma libertad para poder estar reunidos en la iglesia por cuestiones de la pandemia que estamos viviendo. Aleluya. Esa verdad que recibimos en nuestros corazones, debemos aferrarnos a ella para mantenernos firmes. Dice el apóstol Pablo, dice, deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Ese era el pensamiento de Pablo para todas las iglesias, que ante los desafíos y retos a los que nos enfrentamos día a día como pueblo de Dios, permanezcamos firmes y constantes. Ese es el llamado de Dios para usted y para mí en esta tarde. Es el llamado de Dios para nuestras familias, para usted joven que me escucha, para ti niño que me escuchas en casa, para usted hermano, aleluya, que me escucha, para usted familia que me está escuchando. El llamado de Dios es que seamos constantes a pesar de los desafíos, a pesar, aleluya, de los retos a los que nos enfrentamos hoy, que nosotros podamos permanecer firmes y constantes. A los tesalonicenses, en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 15, la Nueva Traducción Viviente, dice que Pablo les refirió las mismas cosas. Aleluya, dice: con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. Hay que seguir aferrados a las enseñanzas que se les han transmitido, dice Pablo a los tesalonicenses. Pero no solo Pablo, sino que también el apóstol Pedro nos hace un llamado a mantenernos firmes y constantes por medio de la palabra de Dios. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 17, la Nueva Traducción Viviente dice: queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. Nuestro apego a la palabra de Dios nos hace, aleluya, mantenernos firmes y constantes como Dios espera que lo hagamos. La constancia, la perseverancia, la firmeza son actitudes que exigen de nosotros responsabilidad.
Amén. Usted tiene que ser responsable, aleluya, a la hora de desarrollar este tipo de actitudes. Para poder desarrollar este tipo de actitudes, ser constante, ser perseverante, ser firme, exigen de nosotros responsabilidad. Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sea responsable. Eso es lo que está diciendo Pablo. Amén. El que piensa estar firme, el que piensa ser constante, el que piensa ser perseverante, tiene que asumir su responsabilidad. Amén. Tiene que asumir su responsabilidad. Mire que no caiga. Vamos a aferrarnos a la palabra de Dios, porque la palabra del Señor es nuestro sostén. La palabra del Señor es nuestra ayuda. Es un promotor de constancia, firmeza y perseverancia en nuestra vida. Vale la pena recordar las palabras de Santiago en su carta cuando en un deseo de animarnos nos dice: pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Amén. El servicio cristiano, la palabra de Dios son promotores de constancia en nuestras vidas. Pero por último, la tercera cosa que quiero mencionar como promotor de la constancia en nosotros es la comunión con el pueblo de Dios. La comunión, el valor de la fraternidad y del compañerismo de nosotros como iglesia, como pueblo de Cristo. La hermandad cristiana provee constancia y firmeza. Nos aporta estabilidad. Entre más procuramos la fraternidad o el compañerismo, más estables y constantes y firmes seremos en nuestro caminar cristiano. Un cristiano que se aísla, un cristiano aislado, carece de constancia en su forma de vivir. Amén. Durante estos días hemos tratado de mantenernos lo más cercanos posibles con todas las personas y hemos tratado de hacerlo. Con algunos hemos logrado tener acercamiento por medio de un mensaje de texto, por medio de un mensaje de correo electrónico, una llamada. Algunos se han conectado a través de las transmisiones que hemos estado desarrollando en estos meses, pero la verdad es que hay personas que se han aislado, hay personas que han buscado de repente quizás se han limitado en su acercamiento por alguna razón y hemos de alguna manera hemos respetado, ¿verdad? Esa posición que han tomado, pero es importante que usted busque tener compañía. Amén. Quizás el distanciamiento social nos hace no tener ese acercamiento físico, pero podemos acercarnos de muchas otras maneras. No necesariamente tenemos que aislarnos, aleluya, emocionalmente o espiritualmente de la iglesia, porque el compañerismo y la fraternidad cristiana nos ayudan a ser estables, nos ayudan a ser constantes y firmes, y esto repercute en la toma de decisiones. Esto repercute en la forma en que nosotros nos desarrollamos en la vida, en la forma en que nosotros nos comportamos. Un creyente aislado carece de constancia en su forma de vivir. Por eso el predicador en Eclesiastés señala lo siguiente en el capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. La Nueva Traducción Viviente dice: es mejor ser dos que uno. En otras palabras, es mejor tener compañía, es mejor tener fraternidad, es mejor tener compañerismo, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Verdaderamente, hermanos, es toda una bendición ser miembro de la maravillosa familia de la fe que es la iglesia. El apóstol Pablo nos da una serie de instrucciones de gran valor el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 17, la Nueva Versión Internacional dice: den a todos el debido respeto, amen a los hermanos. Escucha eso, dice: amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. La buena comunión provoca
un afecto estabilizador, amén, un efecto estabilizador. Por ello, el apóstol recomienda, en primera instancia dice, el respeto en las relaciones. Nunca se debe de perder el respeto, por más confianza que se tenga, por más años de conocer a una persona, aleluya, de convivir con una persona, nunca se debe de faltar el respeto, el buen trato, en la forma en la que nos relacionamos como familia. Además de esto, el apóstol también recomienda, aleluya, también recomienda, el apóstol Pedro hace un llamado a amarnos, dice, a amar a nuestros hermanos. Somos responsables, y esto es algo muy importante, somos responsables entonces no de que los demás nos amen, sino de nosotros amar a los demás. Amén. Fíjese cómo cambia la perspectiva en nuestro pensamiento, y esto trae estabilidad a nuestra vida. Amén. A veces queremos que la gente nos ame. Amén. Queremos ser amados, pero nuestra responsabilidad no es que la gente nos ame. Amén. Nuestra responsabilidad es amar a los demás, amar a las personas. Por eso Pedro dice amar amen a los hermanos. Amén. Además de respetarse, dice amen a los hermanos, porque somos responsables no de que los demás nos amen, sino de nosotros amar a los demás. Son muchos los beneficios que recibimos al vivir en comunión. Tenemos que asumirla, nuestra responsabilidad, porque en ella cumplimos con el mandato de Dios. El mandato de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Por medio del profeta, el Señor también nos dice que esta clase de compañerismo nos hace fortalecernos los unos a los otros. En Isaías capítulo 35, versículo 3, la Nueva Traducción Viviente dice, con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. En esta comunión nosotros podemos hacernos cada vez más fuertes. Es en la comunión donde nos hacemos más fuertes y más constantes. Hasta 14 veces en sus cartas el apóstol Pablo utiliza la frase unos a otros. Lo he dicho en otras ocasiones. La frase unos a otros es una frase muy utilizada por el apóstol Pablo en sus cartas, pero lo hace en relación con distintas acciones que nos hacen interactuar, que nos hacen convivir en una comunión. Pablo dice, por ejemplo, en los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 24 al 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. La intención del apóstol es muy clara: inspirarnos por la comunión y para la comunión, considerándonos unos a otros, dice Pablo. Usted y yo, la iglesia, hemos sido llamados a estimularnos el uno al otro, al amor y a las buenas obras. Note lo que hace la comunión. La comunión va a estimularnos al amor. Amén. Cuando yo me responsabilizo en amar a mis hermanos en la fe, lo que hace ese amor que muestro, aleluya, es estimular el corazón de las personas a amar también. Amén. Pero no solamente eso, sino que provoca en las personas, hace un estímulo al corazón de las personas para las buenas obras. La comunión es un instrumento de estabilidad y de constancia que nos hace estar firmes. En este mundo tan hostil, tan lleno de peligros, debemos buscar la comunión. Por eso Pablo nos dice o insiste en no dejar de congregarnos. Ahora mismo no podemos reunirnos con la regularidad con la que lo hacíamos antes de la pandemia. Eso lo entendemos, pero tenemos que tener mucho cuidado que las medidas de precaución, y quiero que escuchen bien esto, por favor, que las medidas de preocupación o de cuidados que hemos estado teniendo durante estas últimas semanas o meses o incluso el temor que algunas personas sienten de salir de sus casas y no atender a los servicios de la iglesia por temor al contagio, que es una posición que respetamos también.
Amén. No obligamos a nadie a ir a la iglesia, pero quiero mencionarles esto, que esos motivos de preocupación, que esos cuidados de preocupación o ese temor no se vuelva una costumbre. Pablo dice, tenemos que tener cuidado. Amén. Tenemos que tener cuidado porque podemos nosotros dejar de congregarnos ya no por las medidas de preocupación, ya no por el temor al contagio. Podemos llegar a dejar de reunirnos en la casa de Dios simplemente porque se nos hizo costumbre no estar en la casa del Señor. Eso limita nuestra comunión y de esta manera somos un blanco fácil para Satanás. Cuando no estamos en comunión, somos un blanco fácil para Satanás. Por eso los motivamos, por eso instamos a buscar el compañerismo, la fraternidad y la comunión con el pueblo del Señor. A mí me gusta mucho ver los programas de documentales de la naturaleza, ver los paisajes, ver los animales en diferentes lugares de la tierra. Me gusta mucho ver lo que es el mundo salvaje, cómo se comportan los animales en el mundo salvaje. Y cuando pasan documentales, por ejemplo, de los lugares en África donde hay depredadores, es interesante ver cómo ellos tienen estrategias para poder conseguir su alimento en esa cadena alimenticia, ¿verdad? Poder conseguir su alimento y contribuir también de esa manera al desarrollo de la vida salvaje, del entorno, darle equilibrio. Bueno, una de las estrategias que se mencionan en los documentales es que los depredadores tienen estrategias y una de esas estrategias es sacar de la manada o del grupo su víctima, ¿verdad? Su víctima, su presa. Lo que hacen es que identifican una presa y entonces empiezan estratégicamente a desarrollar un movimiento, pero van corriendo de tal manera que la manada salga corriendo también y ellos ya tienen identificado una presa y entonces lo que hacen es tratar de que esa presa se vaya alejando del grupo, porque mientras esté en la manada está segura. Pero cuando esa presa se sale del grupo y empieza a correr en solitario, esa presa ya ha perdido la batalla. Eso es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él lo que quiere hacer es sacarnos de la comunión, de ese grupo de compañerismo y de fraternidad de los hermanos en la fe. Porque él sabe que cuando nosotros nos aislamos, estamos en grave peligro. Somos un blanco fácil para Satanás cuando nos aislamos de la comunión. Debemos nosotros entonces mantener y buscar la comunión. Amén. Somos llamados a fortalecernos los unos a los otros. Algunos ejemplos antes de terminar que el apóstol Pablo nos da en sus cartas es, por ejemplo, en Romanos 1:11, Pablo aprovechó la ocasión para hacerles saber a los romanos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Ese don espiritual, ese poner en servicio el talento que Dios me dio, el don que Dios me dio, el ministerio que Dios puso en mi vida. Quiero ponerlo a servicio y a disposición de ustedes para que les ayude. Eso es comunión. Eso sucede solamente en la comunión. Tu talento, tu habilidad, tu capacidad, tus experiencias personales aislado no le ayudan absolutamente a nadie. Filipenses capítulo 4 versículo 1 dice: los insto a permanecer firmes. Por lo tanto, dice: queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Y al saber del sufrimiento de los tesalonicenses, mire lo que dice la Escritura en su primera carta a los tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 y 3 les dice, lo enviamos, hablando de Timoteo, enviamos a Timoteo a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe. Y en el siguiente versículo 3 dice, y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atraviesan. Pablo valoraba los esfuerzos de los fieles hermanos. Por último, en Colosenses 2:5, la Biblia nos dice, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes
y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantienen firme. 3 promotores de constancia para el desarrollo de constancia en nuestras vidas, para el desarrollo de firmeza y de perseverancia en nuestra vida. El servicio cristiano. Segundo, la palabra de Dios. Y tercero, la comunión con el pueblo del Señor. En Filipenses 1:27, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Mire qué pensamiento tan maravilloso el del apóstol Pablo. No importa si estoy con ustedes o no estoy con ustedes. Lo importante, lo realmente importante, es que donde ustedes estén firmes y estén constantes. Que ustedes estén firmes, que ustedes se mantengan perseverantes y sean constantes, como Dios espera que ustedes lo hagan. Cuando el apóstol Pablo concluye su carta a los romanos, una de las palabras que él utiliza en el versículo 5 de Romanos capítulo 15, la Nueva Traducción Viviente, dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, otras versiones utilizan en término perseverancia y consuelo, pero la palabra dice, que es una versión de España, dice constancia y consuelo. En otras palabras, dice que Dios, quien da constancia y consuelo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo. Lo que está diciendo Pablo aquí es que Dios es la fuente de nuestra constancia. En tiempos como los que nos ha tocado vivir, si queremos permanecer y ser constantes en nuestro caminar, tenemos que reconocer que nuestra necesidad de Dios es imprescindible. Amén. Pablo así lo dice: Dios, la fuente de la constancia y del consuelo. Amén. Si Dios es la fuente de nuestra constancia, hermanos, lograremos seguir firmes hasta adelante. Nuestra oración, nuestro deseo para todos ustedes es que se mantengan firmes y que sean constantes en el Señor. Que el Señor les bendiga. Les amamos a todos. Don't worry about packing any bags. Camp Out VBS is coming to you August 13th through the 15th. Register today and don't miss the fun.